que primero va a mencionar algunas discusiones generales sobre educación que se han dado en el país. Luego vamos a ver una discusión más actual, que es la discusión en torno a las políticas de inclusión educativa. Les vamos a proponer de algún modo poner en discusión la noción de inclusión. Y luego vamos a seguir tensando una cuerda que ustedes van a ver que es la misma, que se va poniendo cada vez más tensa, pensando también ya directamente con relación a un sistema de responsabilidad penal adolescente, sus medidas socioeducativas, la crítica de estas medidas y algunas propuestas alternativas, discutiendo la idea de privación de libertad. Opa. ¿Te vas a pedirle al resto de la sede que apaguen los micrófonos? Le vamos a pedir al resto de la sede si pueden apagar los micrófonos, pues se está dando un fenómeno de acople que nos está dificultando la comunicación. Muchas gracias. Bueno, vamos entonces con este plan que les decíamos. Yo voy a empezar, pero si no hay inconveniente, yo empezaría con la discusión más general sobre educación. Vamos a ver cómo funciona esto. Educación y desigualdad social. A mí me interesa ubicar algunos ejes de reflexión generales para pensar la educación, ¿sí?, y su relación con algunas problemáticas sociales. Ustedes saben que comúnmente estamos bastante habituados a consumir un discurso de sentido común que presenta a la educación, dicha así en general, como el más poderoso instrumento de lucha contra todas las desigualdades sociales y el más poderoso instrumento de construcción de sociedades integradas, igualitarias, etc. ¿Sí? Nosotros quisiéramos empezar poniendo esta noción en discusión, desnaturalizar el concepto de educación. Queremos empezar por ahí. ¿Por qué? Porque una primera cuestión que habría que decir es que todo sistema de educación, hablemos de educación formal o hablemos de otro tipo de prácticas educativas, existe siempre inmerso en una tensión. ¿Sí? La tensión que domina toda práctica educativa es la tensión entre reproducir un orden de cosas que ya está instalado previamente, ¿sí?, colaborar a mantener lo que ya está establecido de alguna manera, y por otro lado, colaborar en su transformación. ¿Sí? Toda acción educativa sucede en esta tensión. Si ustedes lo piensan a nivel de un sistema educativo, el sistema educativo de muchas formas contribuye a reproducir las relaciones sociales existentes, a asignar posiciones que muchas veces coinciden con las que los sujetos ya ocupaban previamente en la sociedad. Pero también, a través del acceso a la educación, requiero herramientas o elementos que me pueden permitir pensar críticamente esa sociedad y eventualmente su transformación. ¿Sí? Toda acción educativa supone las dos cosas: una atención a reproducir un orden social y una atención a su transformación. ¿Sí? Por esto, vamos a definir, vamos a conceptualizar la educación como un acto político. Vamos a estudios. Se me fue la funcional, así que yo no sé manejar esto. Nos están haciendo unas señas De que no se escucha. de que no se escucha bien el paisano. Y en Salto. Ahora sí. ¿Y el salto se escucha? Ahí que no sé dónde es, se escucha mal también. ¿Se escucha mal? Nos están sacando unas tarjetas. Eso quiere decir que escucha mal. ¿Se escucha mal? ¿Ahora se escucha bien? Ahora sí. Está buenísimo. Seguimos. Mientras no salen tarjetitas, vamos a definir entonces a la educación desde esta perspectiva que yo estaba intentando plantear
un acto político. Toda educación se constituye en un acto político. ¿Acto político en qué sentido? En el sentido que toda acción educativa se realiza, se basa, se vincula con una noción de lo que se considera lo justo, ¿sí? Y produce algún efecto en los sujetos a los cuales se dirige esa acción educativa. ¿Sí? Acto político. Vamos a acabar. Pareció, ¿no? Pareció. Hola, tengo mucha interferencia, cortado. Bien, 4. Se escucha muy mal. ¿Mal? Compañeros, compañeras, ¿se animan a apagar los micrófonos de todas las sedes, por favor? Bien. Pero bien de cerca el micrófono. Bien cerca al micrófono vamos a hablar. Micrófono, relator de fútbol.
Bueno, vamos a seguir entonces. Lo que le pedimos por favor a los compañeros en la es que apaguen los micrófonos porque están doblando. Si podemos desconectar los micrófonos en todas las sedes. Hay un acople que sigue con el micrófono que está prendido por ahí. Les rogamos lo apaguen. Quizás todavía queda el micrófono prendido en alguna sede porque hay un acople que nos está complicando. Les pido que verifiquen por favor si están todos los micrófonos apagados. A ver si podemos seguir. La ventaja de todo esto es que, digamos, el grado de avance del conocimiento es tan importante que en realidad todo lo que nosotros vamos a decir acá está escrito. Por lo cual, en todo caso, remitimos a la bibliografía que fue adjuntada a cada módulo, esta sesión en particular. Entonces, bueno, vamos a seguir e intentaremos seguir adelante. Decíamos, queríamos ubicar esta noción, esta idea de educación como acto político. Quiero decir, como acto que produce efectos en términos sociales y que estos efectos necesariamente tienen que ver con una intervención sobre un sujeto que queda ubicado a partir de esta acción educativa en una situación de mayor posibilidad de satisfacción de sus derechos o de menor posibilidad de satisfacción de sus derechos. Entonces, esta es la primera cuestión que nos interesaba ubicar, intentar colocar allí con claridad, ¿sí? No hay nada de natural, no hay nada de neutro social y políticamente en una acción educativa. Toda acción educativa supone un acto político, una intervención sobre un otro, y esta intervención puede propiciar una situación más justa o no. Ahora, lo que podemos llamar el discurso pedagógico moderno, ¿sí? El discurso sobre la educación de la modernidad, instaló con mucha fuerza una idea, ¿sí? Que es la idea, y si ustedes, por ejemplo, en el caso de nuestro país, fuéramos a leer las obras de José Pedro Varela, por poner un ejemplo, esto quedaría muy claro, instaló el discurso pedagógico moderno, la idea de la educación como instancia social fundamental para la superación de las desigualdades sociales. Ustedes van a ver que seguramente, quizás algunos aquí leyeron La educación del pueblo, por ejemplo, que es una de las obras de José Pedro Varela, o escucharon en la radio, que hay una radio que se
citamos a José Pedro Varela, aquella frase que dice: quienes alguna vez se han sentado juntos en los bancos de una misma escuela a la que asistían haciendo uso de un derecho, aprenden rápidamente a reconocerse como iguales, no reconociendo entre ellos más diferencias que las que se desprenden de sus aptitudes y talentos. ¿Sí? Esta idea hay que retenerla, porque es la idea de que la educación contribuye a superar las desigualdades entre los sujetos. Y que en todo caso, si hay una diferencia, es por las aptitudes y los talentos naturales que cada uno ya traía. ¿Sí? No tiene que ver esto con una intervención específicamente vinculada a la educación. Esta idea de educación como construcción de igualdad es una idea típicamente moderna, y les pido simplemente que retengan esta idea. La idea de igualdad inscrita en el discurso pedagógico moderno es una idea de homogeneización social. ¿No? Cuando Varela dice aprenden rápidamente a considerarse como iguales, ¿sí? Lo que está queriendo decir iguales sobre la base de un cierto modelo que impone cierto sector social. Que obviamente no era el modelo del gaucho, no era el modelo del inmigrante, no era el modelo del pobre de la ciudad, era el modelo de una clase que impuso, ¿sí?, una idea de sociedad y de cultura moderna en nuestro país. Entonces, me interesa ubicar esta idea. ¿Sí? El discurso pedagógico moderno se dirige al otro, al pobre, para decirle: te voy a volver un igual. Vos vas a ser igual a mí a través de la acción educativa. ¿Qué quiere decir que vas a ser igual a mí? Quiere decir que vas a tener mis mismos hábitos, mis mismas costumbres, mis mismos valores. No necesariamente mi misma renta, mi mismo ingreso, pero sí vas a ser culturalmente igual a mí. Y para eso es probable que tengamos que eliminar algunas de tus características disruptivas, ¿no? Porque si no eliminamos eso, vos no podés ser igual a mí. ¿Sí? Este es el discurso pedagógico moderno fundamentalmente. Entonces, esta idea queda profundamente instalada en nuestro imaginario como sociedad. La escuela construye igualdad. ¿Sí? Ahora, relacionémosle con lo que les decía al principio. Sí, es verdad, la educación contribuye a transformar una sociedad, pero también contribuye a reproducir. Con todo lo que esto supone, reproducir también las desigualdades preexistentes. ¿Sí? Entonces, segunda cuestión que quiero decir, y con esto voy a terminar esta introducción, que este discurso pedagógico moderno que construyó la idea de la educación como la constructora de la igualdad en términos universales, entra profundamente en crisis en la segunda mitad del siglo XX. ¿Sí? Obviamente, no solo esa idea de educación, la idea de sociedad plenamente integrada, igualitaria, homogeneizada de la sociedad uruguaya también va a entrar en crisis. ¿Sí? Y esto obviamente es un largo proceso que, sin duda, en las distintas disciplinas que ustedes estudian se habrá tematizado de distintas formas. Pero lo que me interesa ubicar particularmente es que la crisis de esta idea de sociedad como sociedad igualitaria y sociedad integrada, particularmente a partir de las dictaduras militares y de la década de los 80 y los 90, con la emergencia del neoliberalismo, va a ser partida, va a ser fracturada. Ya no va a ser posible pensar lo educativo como un discurso universal que se dirige a todos para intentar construirlos como iguales, ¿sí?, sino que lo que vamos a empezar a tener es el quiebre de ese horizonte, de ese paradigma de integración social plena, y a lo que vamos a empezar a asistir es a la discusión en torno de si determinados sujetos son posibles o capaces de ser educados. ¿Sí? El discurso pedagógico moderno se dirigía a todos, pretendía educar a todos y volverlos a todos iguales. La crisis de ese discurso, y yo acá
pongo en concreto en la década de los 90, los procesos de fragmentación social van a introducir esta duda, que es muy importante para el tema que estamos trabajando. ¿Pueden todos los sujetos ser educados? ¿Es posible educar a todos por igual? Esto es lo que se llamó la discusión sobre la educabilidad. ¿Sí? ¿Y qué estableció esta discusión sobre la educabilidad? Estableció el siguiente punto. Existe una determinación social que tiene que ver con el nivel o el lugar de origen del sujeto, que determinará luego sus posibilidades de desarrollo social y sus posibilidades de desarrollo en la educación. ¿Sí? Y este discurso de la educabilidad, esta discusión sobre la educabilidad, instaló una idea. La instala la reforma de los 90 muy fuertemente, sobre todo la reforma del 95, que llevó adelante el profesor Germán Rama. Instaló una idea con mucha fuerza. Existen algunos sujetos y algunos sectores sociales sobre los cuales no tenemos garantía plena de que la acción educativa pueda dar un resultado. O visto del otro lado, tenemos ciertos sectores sociales, que son los que están en situación de pobreza, que fracasan reiteradamente en el sistema educativo. ¿Sí? Se hicieron muchísimas mediciones de resultados educativos cruzados con nivel de desempeño, con nivel sociocultural de los sujetos, y esta idea se instaló con mucha fuerza. Existen ciertos sectores para los cuales la certeza de la educación no está instalada. Lejos de certeza es una duda. Un poquito más radicalmente, existirían ciertos sectores que son ineducables. ¿Sí? Esto es lo que llamamos la fragmentación del sujeto de la educación. Sujeto de la educación, entiéndalo como alumno, como educando, la fórmula que quiera. Ese que está ahí para que le enseñen algo. ¿Sí? Esta crisis lo que produce es la fractura. Tenemos algunos que pueden seguir siendo sujetos de la educación y tenemos algunos sobre los que dudamos porque son pobres, porque provienen de determinadas situaciones, porque traen tales historias detrás, porque son los hijos de tal y cual, sobre los cuales dudamos que la acción educativa pueda ser posible. ¿Sí? Y esto termina instalando una idea muy fuerte de algo que es evidentemente un hecho real, que es que si mis condiciones cotidianas de vida y de existencia son condiciones de dificultad, son condiciones de privación material, evidentemente mi desempeño escolar se va a ver afectado. ¿Sí? De esto que obviamente es algo natural, se introduce un elemento que lleva a esto no como a ser considerado como una posibilidad, sino a ser considerado como algo que necesariamente sucede. ¿Sí? Los sujetos de ciertos sectores sociales necesariamente fracasan en la educación. ¿Sí? Y se construye toda una serie de políticas educativas sobre la base de esta idea. La idea de que la educación se tiene que adaptar al contexto sociocultural del sujeto, ¿sí? Para desde allí intentar que se pueda producir un aprendizaje. Y esto, en términos pedagógicos, presenta una enorme dificultad. El resultado de cualquier acción educativa, en cualquier caso, depende en un grado muy importante de la expectativa que quien ocupa la posición de educador tenga en relación a quien ocupa la posición de educado. Quiero decir, si yo me siento acá convencido de la idea de que esto que estoy diciendo para ustedes no es comprensible, yo ya estoy generando una condición a priori, ¿sí? Para que esto se produzca. Quiero decir, si un docente se para frente a unos sujetos a los cuales tiene que enseñar algo, convencido que estos no pueden aprender, no debería extrañarnos que luego verifiquen esta misma idea.
Es lo que algunos autores llaman las profecías autocumplidas en la educación. Primero día de clase, vas a ver que fulanito no le da la cabeza, porque yo sé de dónde viene. Mitad de año fulanito le está yendo muy mal, ¿viste? Pero yo te dije que a fulanito le iba a ir muy mal. La pregunta es, para mí siempre es la siguiente: ¿a fulanito le va muy mal porque viene de tal lado o a fulanito le va muy mal porque ya como sociedad hemos decidido que a fulanito le va a ir muy mal y actuamos en consecuencia? Esta es una discusión, ¿no? Obviamente, pero es el tema que me interesa colocar para decir una última cuestión y darle continuidad a las compañeras. Se instala un discurso determinista que en todo caso niega el componente humano, ¿no? Porque si hay algo que los humanos podemos hacer es aprender. Sobre otras cosas podemos tener dudas, pero que el humano aprende, de un modo o de otro. Aquí se instala un discurso determinista que nosotros hemos llamado, en algunos estudios, el discurso acerca del niño carente, ¿no? Todo discurso determinista separa el alumno, que es aquel que se supone que es un alumno común y corriente, y el niño carente, aquel que creemos que tiene un hándicap tan fuerte detrás de él, que dudamos profundamente de su posibilidad de aprendizaje. Y esto no sucede sin consecuencias, por eso yo empecé diciendo que la educación es un acto político. La educación también contribuye a instalar esta idea de que a ciertos sectores sociales no les dan o no pueden, a través de su accionar cotidiano y a través de la producción de ideologías acerca de lo que es un buen alumno, lo que es un mal alumno, ideologías acerca de cómo nombramos a ese que se va, es un desertor. Ninguna de estas cosas es sin consecuencias sobre el sujeto. Todas estas. El sistema educativo tiene una herramienta muy poderosa para verificar la desigualdad de los sujetos, que es la repetición. Cuestión que queremos poner muy en discusión. Le informamos a un niño de 7 años que pasa todo un año escolar con sus compañeritos, que al llegar al final del año no va a poder seguir con ellos, porque no llegó al nivel que estaba requerido. Vuelva al comienzo. Inténtelo de nuevo. Imagínense ustedes cuál es la señal que le estamos dando a este niño con esto y qué es lo que queda de algún modo grabado en su subjetividad en tanto a su autopercepción como un sujeto de un aprendizaje posible. Y quiero terminar con esta idea. Este discurso determinista en la década de los 90 se cruzó con otro discurso que hegemonizó la polémica de las políticas sociales, que fue el discurso de la seguridad. ¿Sí? En el año 95 nuestro país aprobó una ley, porque los discursos de la época planteaban que estábamos en una situación de caos absoluto que era necesario revertir, que llamó Ley de Seguridad Ciudadana. ¿Sí? Y esta Ley de Seguridad Ciudadana, que fue una ley que profundizó algunas penas, creó algunos delitos, también se refirió a la relación de la pobreza con la producción del delito. Y si ustedes van a estudiar las discusiones que se dieron en los legisladores cuando aprobaban la Ley de Seguridad Ciudadana, van a encontrar instalada la idea de que este fracaso que se produce en el sistema educativo sería la antesala de la asunción de conductas delictivas por parte de su sujeto. Quiero decir, señalamos que hay uno al que no le va a dar para desarrollar su acción en el sistema educativo, verificamos esto y luego seguimos nuestra línea de asignar futuro de antemano diciendo estos que fracasan son luego los menores infractores. De algún modo, esta idea del niño carente tensiona luego el discurso hacia la línea del menor infractor como proceso de producción social. Hay un niño que es pobre, que no puede aprender, que fracasa en la escuela, que asume conductas socialmente desviadas y que luego es un menor infractor. La discusión actual sobre la baja de la edad de responsabilidad penal tiene que ver con esta continuidad histórica. Hemos construido un sujeto excepcional definido por la excepcionalidad de lo que le falta. Le falta capacidad para aprender, le falta capacidad para adaptarse a ciertas normas, le falta,
y finalmente lo terminamos construyendo plenamente. Contra esto, o en discusión con relación a esto, el sistema educativo y de políticas sociales desarrolla lo que se llaman las acciones de inclusión educativa. Discurso que nos interesa también poner un poco en discusión con ustedes, y para eso le voy a dar la palabra a Teresa. Bueno, vamos. Bien. En el marco de lo que fuimos preparando, digamos que lo que yo les voy a contar un poco tiene que ver con algunas ideas en torno a un concepto que personalmente en el marco del grupo de investigación de la facultad hemos tratado de discutir, que tiene que ver con lo que es la enseñanza media del ciclo básico, con justamente los jóvenes que también, digamos, son sujetos en esto de la responsabilidad penal, que son entre 13 y 18 años, y aquellos que no han podido, que no están desarrollando trayectorias educativas, que comúnmente, como decía Pablo, desafiliados, desertores, que ya no se dice tanto, pero ¿no? Los que generan abandono. En el peor de los casos, los famosos NINI, que escuché hace poco en una nota que a mí me dejó impactada por parte de un consejero. Entonces, esta me escucho y me pone rara. Entonces, bueno, ver qué pasa con ese problema en la enseñanza media, que es ampliamente conocido y manejado, y cómo se instala el concepto de inclusión educativa a partir del 2005 en adelante, con mucha fuerza, o por lo menos así lo fui viendo, y entonces me generan muchas interrogantes. Este concepto surge como política educativa desde distintos documentos de la ETNIA, el propio Plan de Equidad, incluso yo ahí cito acuerdos interpartidarios. En el 2010 todos los partidos políticos se ponen a hablar de educación y marcan varias cosas, y entre esas, donde marcan que la prioridad es la enseñanza media básica y los adolescentes, y para eso, bueno, vamos a hacer énfasis en la inclusión. Entonces, a mí eso me generaba con mucho ruido, ¿no? Hasta el día de hoy no me termina de convencer. No, seguimos a la misma. ¿Qué estoy tocando, bueno? El otro día lo prendí apagado y se Mira. A ver. ¿Qué hiciste la pregunta? No. ¿Ahí? Ahí está bien. Ahora me... Sí. Bueno. Intentemos. Entonces, bueno, la inquietud en torno a ese concepto, bueno, ¿qué se está diciendo realmente cuando todo el mundo habla de inclusión educativa, no? A mí por momentos me generaba que era un concepto que parece que planteaba soluciones maravillosas, pero más lejos, ¿no? Yo soy profe de historia del liceo, entonces esto es como otra cosa. ¿Entiendan? Estoy como quieta y con un micrófono, no estoy en mi lugar. Bueno, eso, por un concepto que parecía que planteaba grandes soluciones, pero por otro lado que marca como cierta estigmatización, con programas que vienen como dispositivos, que ahora vamos a ver un poco de eso. Entonces, bueno, consideraba que era necesario como problematizar y poner en cuestión esto que está como planteado en algunos casos, pero leí por ahí como un nuevo paradigma. Bueno, realmente es un nuevo paradigma, o se establecen como algunas continuidades de décadas anteriores, sobre todo en la década de los 90, ¿no? El discurso de la práctica educativa establece un quiebre en el 2005. Mi duda es si realmente existe del todo ese quiebre o si todavía se pueden captar algunas continuidades. De ahí nuestras inquietudes. Entonces, en función de eso, digamos, lo que quiero plantear son como tres lecturas o conceptualizaciones, pero sobre todo lecturas, de cómo puede ser pensado el concepto de inclusión, articulando algunas cuestiones teóricas, pero sobre todo el trabajo de campo desde la lectura de documentos y desde la lectura de la organización y del análisis de entrevistas que hizo en su momento actores vinculados a las políticas de inclusión educativa.
Bueno, las conceptualizaciones que surgen de esta articulación entre lo teórico y el trabajo de campo van como de lo más general y quizá lo más deseable a cuestiones más concretas y que me parece que está bueno como realizar. La primera es pensar que la inclusión educativa es la posibilidad de ejercicio de derecho de la educación, ¿no? Nosotros como educadores nos llevamos adelante nuestras prácticas educativas, a partir de ese concepto, con los gurises que estamos, bueno, lo que está delante mío es sujeto de derecho y está haciendo ejercicio de sujeto de haciendo ejercicio de derechos de educación. Bien. Lo cual me parece que es como el marco de referencia del cual por ahí digamos para nuestros educadores, ¿no? Nos da como ese escenario, ubica al Estado como garante de ese derecho y ubica al joven en ese lugar. Un poco lo contrario de lo que dice Pablo. Si yo ya lo pienso que si bien no puede, voy a generar cosas, o sea, que casi como que se reproduce eso. Ahora, si yo creo que sí tiene posibilidades, tiene su derecho a estar ahí y a generar procesos más significativos, es otra historia, ¿no? Ahora, esto está muy presente en los documentos, en las declaraciones, etcétera, a nivel de derechos, pero tiene como ciertos límites. En realidad no hay que ser muy brillante para saber que el derecho a la educación no se ejerce como todos quisiéramos que se ejerce. Entonces, quizá cuando se habla de esta forma, se queda en el acceso a la educación la posibilidad de que la educación, por ejemplo, media sea universal, se accede, sonando en el número de acceso, pero ¿qué pasa después? O sea, se llega hasta ahí. El derecho a la educación es acceder a la educación, en este caso educación media. Pero no se profundiza y se mantienen ciertas desigualdades más allá de que se pueda acceder. Bien, segunda mirada, segunda lectura, quizá la más densa, pero la que a mí me pareció como más interesante o me generó como más movimiento. Bueno, ¿por qué inclusión educativa? Y bueno, porque hay excluidos, así de sencillo, ¿no? Planteándolo como en una lógica de binomio de es necesario llevar a cabo estas políticas, estos programas para la educación media, porque hay excluidos como un poco lo que decía Pablo de manera natural, me parece, ¿no? Y esto genera una simplificación de la mirada, digamos, no se profundiza en las causas de por qué hay excluidos, ¿no? De alguna forma las políticas educativas de inclusión afectan los síntomas, pero no en las causas. Lo cual pone en relación la inclusión educativa en clave de exclusión e inclusión social. Es decir, bueno, incluimos a los gurises dentro del sistema educativo con una lógica más social. Lo cual se refleja, se lleva adelante propuestas focalizadas y que están al margen del sistema, ¿no? Y esta misma conceptualización, un poco en la misma línea de lo que ya se planteó recién, genera sentidos en los sujetos de la educación, ¿no? Que están vinculados a sectores de pobreza, pero se va haciendo como una trayectoria y pasan de ser pobres, después son marginados, lo cual tiene como otra implicancia, hasta llegar al concepto de excluidos. Y deposita, atravesado eso por educativo, deposita un montón de significantes en estas cosas prácticas, es decir, y sí, no va a poder, no va a poder, ¿de dónde viene? ¿No? Como, que, ojo, parecen como cosas, no lo plantean como de forma irónica, pero se naturalizan y se dicen todo el tiempo. Bueno, yendo más al trabajo de campo, cuando yo iba a las entrevistas, iba a los documentos, lo que veía es que detrás como de esta lógica de exclusión e inclusión, la inclusión queda como planteada, inserción, vinculación, permanencia. Yo suelo ser bastante pesado con las palabras que se usan y cuando uno va a los documentos se encuentra todo el tiempo, entonces dice, bueno, acá hay algo. Tengo la sensación de que con esta lógica de pensar, bueno, incluimos a los sectores excluidos, lo que estamos buscando es que estén en el sistema, que estén allí, que permanezcan, que nos dé un índice de permanencia, de presencia dentro del sistema, pero en el ciclo básico. Y por eso yo traje dos fragmentos de una entrevista donde creo que esto se hace como bastante explícito, ¿no? Uno de los entrevistados decía, lo digo rapidito, yo definiría la inclusión, se le preguntó por la inclusión educativa,
como una política de sostenimiento de las personas en el sistema educativo en un contexto de desigualdad como el que existe y que debe ser abordado por el resto de la política social, con el objetivo de que la persona permanezca o regrese, y ahí bueno, ya es un problema del sistema educativo. Obviamente este actor está preguntando una fragmentación, se pregunta por una política educativa, inclusión educativa, pero una fragmentación entre lo que se puede hacer allí, ¿no? Pero a mí me impactan las palabras permanecer, regresar, sostener. Y por otro lado, el mismo entrevistado dice, bueno, esto, ¿no? No hay que pedir a los programas más de lo que los programas pueden dar. O sea, los programas no construyen niños más inteligentes, ni mejores estudiantes. Los programas tienen un objetivo central, que es la permanencia en el sistema educativo. Esto, en los diseños de los programas también se hace muy patente. El objetivo del programa es aumentar el índice de, o bajar el índice de represión, etc. Todo como muy estadísticamente planteado. Bien. Por último, en estas lecturas que les mencionaba, quizás la más concreta de todas, que está relacionada con la anterior, tiene que ver con pensar estos programas que se relacionan con el ciclo básico de la enseñanza media como dispositivos de gobierno. Y yo así todo el tiempo con las manos porque siempre me imagino como el sistema ciclo básico como el núcleo de todo esto y un montón de programas que están tratando de que los gurises estén en ese sistema justamente y son planteados como dispositivos con objetivos, poblaciones específicas a que sean las que tengo que abordar, ¿no? Se focalizan los sujetos, están definidos por niveles socioeducativos, socioeconómicos, zonas, centros educativos con nombres específicos en base a las zonas que se ubican, ¿sí? Todo con el objetivo de que los chiquillos se inserten en el sistema educativo. Siempre el objetivo va hacia allí. Sin embargo, los programas están al margen, ¿no? Y vuelve a venir el Estado, ya no es clave de garante de un ejercicio de un derecho, sino como en lógica de gobierno, digamos. Si no estás en el sistema educativo formal, seguramente estás en una aula comunitaria. Si no estás en una aula comunitaria, un área pedagógica. Si no esta área, seguramente hay otro dispositivo donde el Estado pueda controlar a esa población, que son los jóvenes entre 13 y 18 años. Bien. En esta misma línea y un poco con estas cuestiones que planteaba Pablo recién, se genera sin duda un sujeto, o sea, ¿cómo los denominan estas políticas y el sistema a estos sujetos? Bueno, si uno ve los documentos y las entrevistas también, pero sobre todo los documentos, no se cansa de encontrar distintas definiciones de lo mismo, ¿no? Yo ahí empecé a citar algunas, pero me quedaron otras afuera. Los de riesgo de vulnerables, desafiliados, con problemas de vinculación a la educación formal, jóvenes en contextos socioeducativos complejos, potenciales alumnos vulnerables al fracaso liceal, y como esas, varias más que puedan surgir por allí, todas, por lo menos desde mi forma de ver, estableciendo la responsabilidad del corte de la trayectoria educativa en el sujeto, en el chiquilín, ¿no? Está faltando que se vea otra mirada. Por ejemplo, cuando el programa de universalización del ciclo básico, no sé si lo conocen, pero es el PIU, que ya no se llama así, pero surge en el 2008, dice, bueno, las acciones que se llevan hacia adelante tratan de impactar sobre los principales indicadores del éxito escolar preexistentes en los alumnos vulnerables a la comprensión y la deserción. Ahí a mí me genera también como cierta cuestión lo de preexistente, o sea, das por sentado de que el chiquilín ya viene con ese chip de que no puede. Entonces, eso ya marca. Lo mismo en los siguientes, yo ahí subrayaba, bueno, mayor probabilidad de fracaso escolar, donde mayor interacción de estudiantes de sectores en contextos socioeconómicos desfavorecidos y que están fuertemente asociados a una situación socioeconómica vulnerable. Se construye sujeto desde allí. Bien, en relación al anterior, un poco también, esto ya lo decía Pablo, el determinismo, el sociodeterminismo de los fracasos educativos, del abandono educativo, que no quiere decir que no condicionen, pero se torna como recurrente en el discurso oficial de la política educativa,
de cómo esto te marca un camino a estos gurises, eso les marca un camino. Y vuelvo a traer elementos del trabajo de campo, ¿no? Los proyectos de presupuestos, donde se marcan las líneas estratégicas en educación, constantemente traen esto de el contexto sociocultural de los alumnos condiciona fuertemente el logro de algunos de los objetivos, en particular la formación de capacidades y competencias. O, en el último caso, cuando se hace como un gran párrafo donde dice: en este contexto de incremento de la pobreza juvenil junto al ingreso de adolescentes históricamente excluidos, genera una nueva problemática que el Consejo de Educación Secundaria define como dificultades socioeducativas. A veces dicen cosas y uno se sigue preguntando qué se quiso decir con eso. Yo, hay muchas palabras que todavía generan. Y como hay dificultades socioeducativas, como hay un problema que el Consejo de Educación Secundaria establece, lo que se va a tratar de priorizar son recursos económicos y humanos en acciones compensatorias, ¿no? Esa palabra ya viene de los 90, esto está escrito en el 2008. Bien. Otro elemento significativo por ahí, yo cuando estudié estas cosas encontré varias, pero solo traje un par. Por un lado, lo que les decía, el sociodeterminismo parece que es la única lectura que se puede hacer de todo esto. Y por otro lado, como la política educativa se puede ser definida en realidad en tensión con una lógica social. Es decir, hablar de inclusión educativa necesariamente está implicando, se observa, una articulación con lo social. Eso quizá en la década de los 90 estaba como en la misma institución. Había como una cuestión de que la política educativa era política social. A partir del 2005 hay como un quiebre, una separación, pero es una separación institucional. Surge el Ministerio de Desarrollo Social, entonces muchos de estos programas que buscan la integración de los gurises tienen que ver con la articulación entre la NEP y el Ministerio. Entonces, por allí, en esa tensión constante de lo social y lo educativo, el entrevistado que traje a esta presentación dice: los programas de inclusión son programas que actúan en el muro de contención del sistema educativo. Es decir, ya hace como mucho tiempo de que es como muy difícil desprender lo educativo de una lógica de contención social. Y ahí en un momento ellos mismos creo que se plantean